Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre las encuestas de victimización y cualquier otro instrumento con el cual estamos midiendo diferentes factores sociodemográficos o criminológicos que vive la sociedad en México. Y particularmente en este tipo de encuestas es muy importante entender las diferencias, sobre todo por la temática que está abordando, la sensibilidad de la información que se está midiendo en el impacto de los grupos sociales, los delitos que les atañen, que les afectan a estas personas, que van desde los secuestros, los robos a casa habitación, las extorsiones, los asaltos e inclusive las violaciones sexuales, situaciones delictivas que van a trastocar la vida de un ser humano por varias décadas, en sus comportamientos, en su forma de vida. Entonces, ese es el elemento esencial de este tipo de instrumentos. También la parte del informante adecuado en este tipo de instrumentos se necesita a la víctima directa, porque es la única que vivió y nos puede dar los detalles de la experiencia con el victimario. Otro elemento también es los tamaños muestrales que se requieren para poder medir fenómenos, en algunos casos tan escasos como puede ser el secuestro o las violaciones sexuales, hablando probabilísticamente. Las mejoras que ha tenido este instrumento en los últimos 6 años respecto a su metodología ha iniciado con la forma de captar los delitos. Por primera vez en el país y en varias partes del mundo se le dio al informante una tarjeta que le permitió tener la privacidad necesaria para darnos información acerca de situaciones delictivas que trastocan a dicha persona. Es decir, situaciones como la violación sexual, donde en su mayoría de las víctimas son del sexo femenino, pues se veían intimidadas de tener que reconocer ese delito, y más en un contexto donde alguien más podía escuchar la vivencia que hubiesen tenido. Otro de los elementos fundamentales fue que al tener esta tarjeta, las personas pudieron leer e inclusive volver a leer la información que se les estaba preguntando, con la finalidad de que pudieran recapacitar y pudieran también recordar las experiencias vividas. Otro de los elementos que también se detonó en ese instrumento fue la medición de todos los delitos, en lugar de solo estar midiendo el último delito que hubiesen vivido. Un elemento también y de carácter muy importante que se abordó en los últimos años fue la medición de los delitos graves. Particularmente en el caso de México, había una necesidad profunda por saber cuál era el tamaño de los delitos, como pudieron haber sido los secuestros o los homicidios, y tener la garantía de cuál era ese volumen. Es la primera vez que se hizo en el mundo el tratar de medir estos delitos que le llamamos delitos graves a través de una encuesta de tipo probabilística. Y por último, otro de las innovaciones o mejoras fue el abordar la confianza hacia las instituciones gubernamentales. Es decir, se fueron probando diferentes escalas que permitieran reflejar con claridad qué es lo que siente la población respecto a la vinculación con dichas autoridades, ya sean policías municipales, estatales o federales, así como ministerios públicos, o lo que últimamente ha sucedido en México, que ha sido la participación de las Fuerzas Armadas. La razón por que el ENVIPE mide los últimos 5 delitos es porque obedece a las frecuencias con la cual se ha comportado la victimización en México. El 83% de las víctimas sufrió un delito, el 95% de la población sufrió a lo más 2 delitos, y si vamos escalando de esa manera, hasta el 99.7% de la población sufrió a lo más 5 delitos. Es decir, la posibilidad de captar la totalidad de los delitos es bastante factible. La recordación por parte de una persona en más del 98% de los casos que sufren 3 delitos, por ejemplo, es bastante factible que nos puedan proporcionar la información.
Otro elemento fundamental por lo que se tiene que hacer esa estrategia es porque al final del día tenemos que comparar los delitos que hayan sufrido estas personas contra el registro administrativo. Es imposible que una encuesta que mida realidades no deba ser contrastada contra otra medición de la cual ya se tenga conocimiento. En este caso, todas las denuncias que se tienen en el Ministerio Público son contrastadas contra lo que arroja la encuesta de victimización, de tal forma que podamos garantizar que hay una medición adecuada, no solo matemática, sino también conceptual. El reto que actualmente enfrentan los países o las localidades para poder medir este tipo de fenómenos es la dificultad o el alto reto que implica de dominio conceptual, estadístico, de explotación de resultados, así como de levantamiento de la información. Y además que todos estos conocimientos puedan fluir de manera armónica de una etapa a otra. Es decir, hay instituciones que tienen un alto nivel de dominio en la parte conceptual, pero carecen de la habilidad estadística. Hay otras instituciones o países donde su fortaleza es la parte estadística o matemática, pero carecen de una fortaleza conceptual o de operación de campo. Y el reto que representa las mediciones locales es que logren confluir todas estas habilidades técnicas que se requieren para un instrumento que es bastante sensible, que necesita medir con toda precisión el fenómeno delictivo que está enfrentando la sociedad.